Evangelio del amor, porque en este Evangelio ese tema es sobresaliente, el amor de Dios. El amor de Dios por la gente, por nosotros los pecadores. Y la máxima expresión del amor de Dios pues es Cristo, de su plan de salvación. Y de este libro vamos a leer en el capítulo 2, comenzando la lectura en el verso 13. Y el pasaje nos habla de una fiesta. Así comienza el pasaje hablando de una fiesta religiosa llamada la Pascua. Una fiesta muy nutrida, muy festejada en aquellos tiempos. Y todavía allá en Israel se celebra esta fiesta, la fiesta de la Pascua. Así que ya lo encontró, les ruego ponerse de pie para que descansemos un momento. Y dice el verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Pueden sentarse. Me gusta cómo termina el autor sagrado, el escritor, este capítulo 2. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. En el mundo del pensamiento,
llamamos antropología, toda teoría, toda idea acerca del hombre. El pasaje enseña que Jesús no tiene necesidad que nadie le explique qué es el hombre o quién es el hombre, porque el pasaje termina diciendo en ese verso 25, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, nosotros los seres humanos no conocemos lo que hay en el corazón del hombre, ni siquiera en el nuestro. Podemos sospechar, pero no tenemos la capacidad de entender, de saber las profundidades del corazón humano. No podemos. Y así nos dice el Señor. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hay un pasaje del libro de Jeremías, capítulo 17 y versos 9 y 10, donde se nos dice, mire, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y pregunta Jeremías, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Gracias, hermano. ¿Quién lo conocerá? Hay gente que se dedica a estudiar la conducta humana en profundidad. Ustedes saben que hay una ciencia que se llama el psicoanálisis. A veces Carl Jung y Sigmund Freud practicaban el hipnotismo para dormir a la gente y que la gente dormida dijera cosas de lo profundo del corazón. Pero el método no funcionó, porque no hay manera de conocer lo que hay en la profundidad de su corazón. No hay manera. Yo puedo sospechar lo que hay en su corazón. ¿Cómo lo sospecho? Cuando usted habla. Por ejemplo, cuando usted dice malas palabras, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, yo puedo entender lo que hay en su mente, en su corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo sí puedo sospechar, imaginar. Cuando usted, pues en sus actitudes, uno puede sospechar. El gran filósofo Sócrates decía, habla para conocerte. Nadie puede conocer el corazón. Pero nuestro Dios, estimados, sí conoce el corazón. Parece, de acuerdo ya en el pasaje que hemos leído, parece que los que decían creer en Él hacían una confesión de fe en base a lo que miraban. Porque el pasaje 23 termina diciendo, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. La fe genuina se fundamenta en la confianza que el creyente pone en el testimonio de la palabra. Por ejemplo, el domingo pasado estuvimos hablando del ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz no vio milagros. ¿En qué se basó el ladrón
Cuando leemos, por ejemplo, en la conversión del eunuco, usted que conoce la Biblia sabe de lo que estoy hablando. El eunuco no vio que Felipe hiciera algún milagro. El eunuco no vio ninguna señal prodigiosa. ¿En qué se basó la conversión del eunuco? En el testimonio de la palabra de Dios. Cuando usted pone su fe, su confianza en lo que dice la palabra de Dios, la fe es genuina. Digo esto porque el pasaje dice, mire, el pasaje dice que el Señor Jesús, en el verso 24, observa el verso 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. A este momento debe surgir una pregunta: ¿y qué es lo que conoce el Señor del corazón del hombre? ¿Qué es lo que sabe el Señor? Para ser más específico, porque la declaración de que Dios conoce el corazón es amplia, me atrevo a decir, es vaga. Es mejor decir qué es lo que conoce el Señor de mi vida y qué es lo que el Señor conoce de su vida. ¿Qué conoce el Señor? ¿Qué conoce el Señor del ser humano? Primero, hay tanto que decir, pero nos limitamos a pocas cosas. Primero, fíjense que el Señor conoce nuestra condición pecaminosa. A grado tal, que dice el Evangelio de Lucas, que lo que para los hombres es sagrado, que para lo que los hombres es santo, delante de Dios es abominación. El Señor conoce las profundidades de nuestro corazón. En el libro de Génesis, capítulo 8 y el versículo 21, Dios dice de nosotros las siguientes palabras. Las dice de sus hijos, de sus nietos, como estábamos hablando hace un momento. Dice la Biblia: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre, dice, es malo desde su vida. Y otro pasaje más, el pasaje del Salmo 51 y versículo 5. El Salmo 51 y versículo 5. He aquí, dice el salmista: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Yo sé, hermanos y hermanas, que nuestros antropólogos modernos nos quieren meter la idea de que básicamente el hombre es bueno. Esa idea se maneja en todas partes del mundo, en las universidades, en los colegios, de que el hombre básicamente es bueno. ¿Qué es lo que afecta al hombre? ¿Qué es lo que hace daño al hombre? Es el ambiente, los sistemas, la educación deficiente, los sistemas económicos, los sistemas políticos. La idea es que el hombre básicamente es una mansa paloma, es una ovejita santa, y es el ambiente que corrompe al hombre y lo destruye. Todos sabemos que el ambiente afecta, eso lo sabemos. Pero la Biblia nos enseña que el hombre es malvado porque el ambiente lo obliga a ser malvado. La Biblia enseña que el problema está aquí, mire. Que nacemos con ese problema. Ese bebé que usted toma en sus brazos, estimada mamá, estimado papá, esa bebita que usted toma en sus
hijos de los creyentes vienen aquí como visitantes. No logran captar, no logran desarrollar en su mente, en su corazón, el sentido de pertenencia a la iglesia local. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que su niño, su niña, logra desarrollar el sentido de que esta iglesia bautista le pertenece y que él o que ella pertenece a esta iglesia. Pero ¿cómo se desarrolla el sentido de pertenencia en las cosas de Dios? Cuando usted educa a sus hijos que vienen a la escuela bíblica dominical, usted les compra su Biblia, que el niño viene con su Biblia, sabe quién es su maestro, sabe quién es su maestra, sabe quiénes son los diáconos, quién es el pastor, y ese niño se le va desarrollando ese sentido de pertenencia, va aprendiendo la palabra del Señor, y cuando se enfrente a la realidad de este mundo, cuando se enfrente a la realidad, hay fundamentos en el corazón que le van a ayudar. De eso se trata, porque la Biblia dice que hay un problema en el corazón. El Salmo dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado mi madre me concibió. Entonces Dios conoce nuestra condición pecaminosa. Pero otra cosa que nos dice Dios en su palabra es que estamos perdidos en delitos y pecados. El hombre está perdido en delitos y pecados. Hay dos enfoques diferentes: el enfoque del hombre y el enfoque de Dios. Me gusta este pasaje. En el libro de Génesis, capítulo 3, y el versículo 10, a este famoso pasaje, a mí me gusta citarlo cuando hablamos de estas cosas. Le dice en el Génesis capítulo 3 y verso 9, hay una pregunta que le hace Dios al hombre. Allá en el Vaticano hay en la Sistina hay una pintura famosa de Miguel Ángel, donde el dedo de Dios está tocando el dedo del hombre, cosas de los artistas. Pero mejor me hubiera gustado que ese artista hubiera dibujado esto, mire, donde Dios le hace la pregunta al hombre en el verso 9. Ahí miren ustedes lo que dice. ¿Cuál es la pregunta que le hace Dios al hombre? ¿Dónde estás tú? Es la pregunta para hacer un sermón o una serie de sermones. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta que le hace Dios al hombre. Oiga lo que el hombre le contesta. Oiga la respuesta del hombre en el verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Y cómo termina la exposición del hombre? Y me escondí. Hemos leído el Salmo 119, o cuál es el famoso Salmo de la omnipresencia de Dios, el 139. ¿Puede el hombre esconderse de la presencia de Dios? No, ¿verdad? Estimado jovencito, usted puede esconderse de su mamá. Estimada niña, usted puede esconderse de su papá. Y por supuesto, hermanos, que de acuerdo a los comentarios que uno oye, hay casos de muchachitos y de muchachitas que hacen cosas que sus padres lo supieran, a saber cómo reaccionaría. Pero podemos escondernos de Dios. Dice Adán: estoy escondido. Sí, el hombre se esconde en sus filosofías, en sus pensamientos, en las religiones, en lo que sea. Se esconde Dios, el hombre. Dice, piensa él. Pero cuando vemos la palabra de Cristo, Lucas 19 y versículo 10, es diferente. No está escondido. Lo que Dios dice es que está perdido. Porque Jesús dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. No dice lo que se había escondido. El concepto de escondido es diferente. Cuando yo estoy escondido, tengo control de donde estoy. Cuando yo estoy
hombre viene a Cristo, el hombre es hallado. Cuando la mujer se entrega a Cristo, la mujer es hallada porque vuelve a la posición de acuerdo al plan que hizo Dios con respecto a las criaturas humanas. Entonces Jesús conoce a todos los hombres, conoce que el hombre está perdido, conoce la condición pecaminosa del hombre y una tercera cosa más, y ahí vamos a terminar. Conoce, porque el pasado exige que lo entendamos así, conoce que por naturaleza el hombre es un ser religioso. Fíjese usted que en el versículo 13 del pasaje que hemos leído se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. ¿Qué recordaba la Pascua? Recuerden ustedes que las fiestas en Israel tenían sentido teológico, tenían motivos teológicos. ¿Qué recordaba Israel en la Pascua? La liberación de la esclavitud en Egipto. Pero lo que entendemos nosotros al ver el pasaje es que no eran libres, estaban atados a sus pecados. Porque resulta que Jesús les profetiza en el versículo 19. Estaban en la fiesta de la Pascua, una fiesta religiosa, pero Jesús les profetiza en el verso 19 al decirles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y el autor sagrado explica que cuando Jesús usa la palabra templo, se está refiriendo al cuerpo que van a matar, al cuerpo que van a destruir los mismos religiosos. Porque se puede ser religioso, estimados, sin temor de Dios. Conoce el Señor que por naturaleza el hombre es un ser religioso. Ya sea que el hombre conciba a Dios en el cielo o que el hombre conciba a Dios aquí en la tierra. Voy a explicar eso en un momento. Por ejemplo, usted sabe que en el hinduismo, en la religión de los hindúes, hay 300 millones de dioses. 300 millones de dioses. Cuando los misioneros de América, de esta zona, van a la India y hablan de Jesús, que dicen los hindúes: bueno, es otro Dios más, agreguémoslo entonces a este Jesús a los 300 millones de dioses. El hombre es religioso por naturaleza. Y dije, o el hombre concibe a Dios allá en el cielo, o lo concibe aquí en la tierra. Por ejemplo, no sé si usted ha visto los videos o las noticias del dictador de Corea del Norte, de un muchacho famoso que se llama Kim Il-sung. Como en la sociedad coreana, a los niños los educan de que no hay Dios, les enseñan que el marxismo, el leninismo es la respuesta a las dificultades del ser humano, y que no hay Jesús, no hay Dios, no hay Jehová, no hay nada de eso, que solamente la filosofía de un hombre les puede ayudar. Pero fíjense que ese hombre es un Dios. Cuando él pasa en su carro o cuando él llega a los colegios, se ve que los niños comienzan a llorar. Se ve que los jóvenes quedan como estáticos, llorando al ver la imagen del hombre que pasa ahí. ¿Qué ocurre? Que para ellos ese es su Dios. Para los jóvenes coreanos de Corea del Norte, Kim Il-sung ocupa el lugar que debe ocupar Dios. Entonces, el hombre por naturaleza es un ser religioso, pero es una religión, como lo enseña el pasaje, sin reverencia a Dios. Dice el versículo 14, veamos el versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que
cambistas ahí sentados y haciendo un azote de cuerdas. Tenía su momento el Señor difícil, ¿verdad? Como hombre. Dice que hizo un azote de cuerdas. Echó fuera del templo a todos, a saber cuántos riendazos les dio a los que estaban ahí vendiendo. No lo dice el pasaje, estoy imaginando. Echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y mire, usó violencia pues en ese aspecto, porque dice, esparció las monedas de los cambistas, dice, y volcó las mesas. Yo pienso que agarró a patar las mesas y se las tiró por allá, o con las manos, yo no sé, pero dice que volcó las mesas. Y les dijo a esa gente en el versículo 16, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Quiere decir que aquellos religiosos habían profanado la casa de Dios, convirtiéndola en un negocio de venta de animales. Permítame decirle esto. Se mencionan los bueyes, las ovejas y las palomas. Pues obviamente el precio de un buey no es igual al precio de una oveja, ni mucho menos el precio de un pajarito. ¿Qué nos indica? ¿Qué reflexión nos permite hacer el pasaje? Es que en el negocio estaban los bueyes para vendérselos a la clase alta. Estaban las ovejas para vendérselas a la clase media. Y estaban las palomas para vendérselas a los pobres, como usted y como yo. Pero algo más. Habla de las mesas de los cambistas. Además del negocio para la clase alta, para la clase media y para la clase baja, estaba el dinero o los cambistas para los extranjeros. Para esos extranjeros que llegaban a adorar funcionaban los bancos, para que monedas de los países paganos no entraran a las arcas sagradas del templo. El cambio era a capricho y antojo de los sacerdotes que manejaban el negocio. Por ejemplo, miren, vamos a imaginar que hay una caravana religiosa y vamos hasta allá a Estados Unidos. ¿Y qué tenemos? O a Italia, vamos a decir. ¿Y qué tenemos nosotros? Pues llevamos dólares, porque es la moneda que tenemos aquí en El Salvador. Y los hondureños llevan sus lempiras, y los guatemaltecos sus quetzales, y etc. Pero al llegar allá, la moneda nuestra, la moneda de los hondureños, es moneda profana, es moneda inmunda. ¿Qué hacían los hombres en Jerusalén? Recibían las monedas de los paganos y les daban monedas de las que necesitaban, moneda de Israel o los chequeles, para entrar allí en el arca de las ofrendas. Pero los sacerdotes ponían el precio de la moneda de tal manera que la gente estaba expuesta al capricho, a la decisión. Era una pura mafia religiosa la que había allí en Jerusalén. La situación llegó al colmo que el Señor les dijo que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, según Mateo capítulo 21 y versículo 13. Los religiosos habían profanado la casa de Dios, convirtiendo el santuario del Señor en un puro mercado. Por eso miren lo que les dijo el Señor: ustedes han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Pero algo más. El pasaje dice que el Señor liberó a todos esos animales. Echó las ovejas, echó los bueyes, echó las palomas, trastornó las mesas de los cambistas. ¿Y qué nos dice esto? Que el Señor liberó a todos esos animales que iban a ser sacrificados, porque pronto vendría el sacrificio de la cruz. Porque pronto vendría el sacrificio de la cruz,
que sería perfecto y ya no habría necesidad de sacrificar más animales. Así lo dice la palabra del Señor. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 1 y versículo 11. Vea usted ese pasaje. Isaías, capítulo 1 y versículo 11. Hablando Dios de los animales que se sacrificaban en el templo de Jerusalén. ¿Para qué me sirve, dice Jehová? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, ya sean ovejas, bueyes, cabros, lo que sea? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Una religión sin misericordia, sin temor de Dios, no tiene sentido delante de Dios. Y luego, hablando del sacrificio de Cristo, dice la Biblia en Hebreos capítulo 10 las siguientes palabras. Ya no hay necesidad de animales, de ovejas, de cabros, de bueyes, porque la Biblia habla del sacrificio de Cristo. Hebreos capítulo 10 y versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, ya sean de ovejas, de bueyes, de palomas, de machos cabríos, etc., que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, oiga, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Los que creen, los que reciben a Cristo como su Señor y Salvador personal. Pero también dice la palabra de Dios en el pasaje que hemos leído que aquella religión no tenía temor de Dios, porque el pasaje enseña que matarían al Hijo de Dios. Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hermanos, una religión sin temor a Dios. Se puede ser religioso y no tener temor de Dios, porque mataron al Hijo de Dios. Cuando vemos el cuadro de la cruz, siempre pensamos en los soldados romanos que están al pie de la cruz ejecutando al Señor, pero nos olvidamos de los religiosos que menciona el Evangelio de Mateo en el capítulo 26. Mateo 26 y versículo 59. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios de los religiosos, de gente
59. Dice el pasaje: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban. Hermanos, que buscaban los grandes de la religión judía, los grandes líderes de la religión judía. ¿Qué buscaban? Miren lo que dice el pasaje: buscaban falso testimonio contra Jesús. A veces me llegan personas y me dicen a mí: hermano Saúl, fíjese que fulano anda en malos pasos, que fulano en esto. Y yo le digo: hermano, vamos a citar a los diáconos. ¿Pero tiene usted las pruebas? No, que fulano dice que su tono le contó. No puedo. Si usted no me presenta las pruebas, no podemos. No podemos. Vamos a caer en el nivel de chambre. Debemos tener pruebas para llamar a fulano o a mengana o lo que sea. Porque tenemos temor de Dios, hermanos. Y no podemos acusar a nadie sin estar seguros de si aquello es verdad. Pero miren lo que hicieron los malvados. Dice en el versículo 59 que buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y dice: y no lo hallaron, aunque muchos testigos. ¿Qué dicen los testigos, hermanos? Muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos. ¿Pero qué clase de testigos? Falsos. Que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Religiosos pero malvados. Religiosos pero sin temor de Dios. Religiosos pero sin un encuentro personal con el Señor. En el capítulo 3 están los versículos 3, 5 y 7. Donde Dios le habla a un religioso. Le dice Dios a ese religioso en el versículo 3: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice en el verso 5: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 7: no te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Yo no creo que en los que estamos aquí presentes esta mañana haya gente atea. No creo. Y es más, la gente de Chinameca, pues toda la gente es creyente en algo, en cosas religiosas. Son poquitos los locos o las locas que dicen que Dios no existe. Pero la mayoría de gente aquí, pues alguna fe tienen en Dios o profesan alguna religión, o la religión tradicional. Pero yo quiero terminar mi participación diciendo: este pasaje nos enseña que se puede ser religioso sin temor de Dios, que se puede ser religioso sin respeto a Dios, que se puede ser religioso y ser malvado. Usted no necesita una religión, usted no necesita participar en un rito religioso. Lo que usted necesita es a Cristo en el corazón. Lo que usted necesita es que Cristo cambie su vida. Lo que usted necesita es que Cristo perdone sus pecados. Lo que usted necesita es tener un encuentro personal con el Señor. Eso es lo que necesitamos. Repito, la idea: se puede ser religioso sin temor de Dios. Se puede ser religioso y ser malvado. Se puede ser religioso y ser injusto. Se puede ser religioso y ser una persona cruel. Se puede. Pero no se puede ser creyente en Jesucristo y seguir en lo mismo. Por eso le dijo Dios a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y le dijo Cristo cómo se nace de nuevo: porque de tal manera amó Dios al mundo
cambia, el que da esperanza. Alguien esta mañana toma la decisión de entregarle su vida a Cristo. Amigos, amigas, ¿quieren ustedes entregarle su vida al Señor? Pónganse de pie en señal de que toman la decisión de entregar su vida a Cristo. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis el corazón, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren hacer profesión de fe en el Señor? Si usted no ha hecho profesión de fe pública, hágalo. Jesús dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. No queremos que termine esta reunión sin dar la oportunidad a usted. Una vez más, ¿cuántas personas deciden entregarle su vida al Señor? ¿Quiere usted ponerse de pie en señal de que recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal? Quizá algún jovencito, quizá algún niño que ya entiende lo que estamos diciendo y quiere tomar la decisión de entregarle su vida al Señor. Le invitamos en el nombre de Cristo. O quizá alguna persona que desea reconciliarse con el Señor, que desea hacer votos de reconcilio con el Señor, le invitamos en el nombre de Cristo. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis el corazón. Sí, hermano, que Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que desea reconciliarse con el Señor o hacer votos de entrega al Señor? Le invitamos en el nombre de Cristo. Si oyereis hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis el corazón. ¿Alguien más desea hacerlo? ¿Alguien más se pone de pie? Si el Señor le está hablando, eso usted decide. ¿Alguien más decide entregarle su vida al Señor? Le animamos en el nombre de Cristo. ¿O quiere usted dedicar su vida a Cristo? Pero dedicar su vida al Señor. Que Dios le bendiga, señorita. Le invitamos en el nombre del Señor. Jesús dice, si oyereis hoy mi voz, no la voz de la iglesia, no la voz del pastor o del misionero, no, es la voz de Dios que habla a través de su palabra. Si oyereis hoy mi voz, dice la palabra del Señor. Por última vez, Dios te bendiga. Por última vez, alguien más decide reconciliarse con el Señor, entregarle su vida a Cristo. Si oyereis hoy mi voz, dice el Señor. ¿Algún jovencito más? ¿Alguna señorita? ¿Alguna persona adulta? ¿Algún niño más? Si oyereis hoy mi voz. Usted no está recibiendo a iglesias o a gente, a hombres. Está recibiendo a Cristo. El Cristo que se revela en las páginas de la Biblia. El Cristo que se revela en su palabra. ¿Alguien más decide? Toma la decisión. Se pone de pie y viene aquí. Le invitamos en el nombre del Señor. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si usted nunca ha hecho profesión de fe, este es el momento para que lo haga, mire, para que los hermanos pues vean que usted decide entregarle su vida al Señor y que usted se incorpore a la comunidad de fe de la iglesia. ¿Alguien más se decide? Entonces ya que nos pasa, vamos a orar. Le ruego ponerse de pie, hermanos y hermanas. Vamos a orar y darle gracias al Señor, y con esta oración quedamos despedidos. Muy bien, oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por enseñarnos en tu palabra que una cosa es ser religioso y que otra cosa es ser cristiano. Que una cosa es participar en tradiciones religiosas y que otra cosa es entregarle la vida a Cristo, caminar con Jesús, estudiar su palabra, meditarla, vivir de acuerdo a ella. Gracias por nuestros hermanos y nuestras hermanas que están aquí presentes. Bendíceles, Señor. Fortaléceles, Padre, con tu Espíritu Santo. Danos como iglesia
sabiduría para poderlos orientar, para poderlos discipular, para que Cristo sea formado en sus mentes, en sus corazones con la doctrina. Y así te pedimos que bendigas a todo tu pueblo y te pedimos, Señor, que nos despidas en tu paz y bendice a nuestros familiares que no son creyentes. Ayúdales, Señor, tócales el corazón y esperamos el momento en que se conviertan arrepentidos a ti. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, pedimos esas cosas. Amén. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Buenas tardes.